poder tener una estructura de fisiopatológica que a veces se manejan de forma individual, adicional de que los tratamientos son más efectivos cuando se les selecciona adecuadamente de acuerdo al síndrome. Entonces, aquí por mencionar algunos, tenemos la epilepsia de espigas centrotemporales. Esto es una epilepsia benigna que desaparece luego de los 8 años, puede empezar antes de los 2 años y desaparecer antes de los 8 años. Aquí tenemos otros ejemplos como la epilepsia neoclónica de la infancia, las convulsiones benignas neonatales, las ausencias juveniles, las epilepsias neoclónicas juveniles, por ejemplo. En el otro lado tenemos algunas sintomáticas o criptogenéticas como el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut. Tenemos algunos otros como la encefalopatía temprana mioclónica. Es decir, que existen muchas descripciones, se han descrito más de 40 síndromes epilépticos y se los va etiquetando dependiendo de la edad y del tipo de crisis que se presenten, si son focales o si son generalizadas. También cuando vamos a hacer un diagnóstico es importante fijarnos en la edad. Existe de acuerdo a la edad, por ejemplo, cuando es durante la primera semana, es más frecuente que las causas sean por asfixia, por trauma, por neuroinfección, por malformaciones cerebrales, por hipocalcemia, hipoglicemia, entre otros trastornos metabólicos tempranos de esa edad. En la segunda semana, pues sigue predominando la infección del sistema nervioso central, los trastornos como la hipocalcemia, el kernícterus, que es por la secundario de hiperbilirrubinemia, las malformaciones cerebrales. Y así también, durante la tercera semana, la neuroinfección, las colecciones subdurales o las malformaciones, la cuarta semana, las convulsiones febriles, por ejemplo, y ya los desórdenes neurocutáneos o algunos problemas cerebrovasculares. Y así, dependiendo de la edad, nosotros también podemos establecer cuáles son las posibilidades diagnósticas. Dentro del diagnóstico diferencial debemos de tener en consideración las características clínicas y la semiología de crisis, ya durante los videos se los expliqué, y tenemos que hacer una diferencial a veces se torna bastante frecuente, entre epilepsia y pseudocrisis. Una epilepsia se inicia en una situación neutral, no necesariamente cuando se tuvo mucha carga emocional. La pseudocrisis por lo general es cuando se tiene alta carga emocional. En epilepsia el inicio es brusco, en pseudocrisis la epilepsia es de inicio lento, hay terminación brusca en epilepsia y hay terminación lenta cuando es en crisis convulsiva, en pseudocrisis. La mordedura de la lengua por lo general se va a presentar en epilepsia, pero en pseudocrisis rara vez. Y si es que se muerde la lengua, la mordedura es en la parte anterior. Cuando en epilepsia la mordedura de la lengua es en la parte lateral, por lo general de la lengua. Puede haber incontinencia en epilepsia, y en pseudocrisis pocas veces hay incontinencia o no puede haber. Pueden haber en epilepsia lesiones seculares, fracturas, lesiones dérmicas, etcétera, porque obviamente como no hay aura, en algunas crisis se pueden presentar y generar traumas, lesiones en general, pero en quien tiene una pseudocrisis siempre cae con cierta sutileza y no logra lastimarse finalmente. En epilepsia no se recuerda el evento. En pseudocrisis sí pueden recordar el evento. Obviamente ustedes conocen que hay cierto tipo de crisis que son las parciales donde el paciente sí puede recordar el evento. Durante una crisis convulsiva, cuando es generalizada, por lo general no hay respuesta a órdenes, a pesar de que se esté dando órdenes al paciente, pero en pseudocrisis la persona sí puede responder, ¿no? En epilepsia no se puede abortar crisis por lo general. En pseudocrisis sí se puede abortar crisis. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la presencia de las crisis no dependen de la voluntad del paciente, sino que son eventos aislados que se van a dar, paroxísticos que no son voluntarios. Sin embargo, pues siempre hay que individualizar cada caso. En crisis
puede haber los ojos, estar con ojos abiertos. Hemos visto muchos ejemplos de crisis donde el paciente nunca cerró los ojos, en cambio en la pseudocrisis todo el tiempo están cerrados, y es más, cuando ustedes quieren abrir los ojos, el paciente hace mayor contractura y no permite ni siquiera que revisemos el reflejo pupilar. Cuando es epilepsia, siempre hay patrones definidos en el paciente y que siempre se repiten. Pero cuando el paciente tiene una pseudocrisis, son movimientos desordenados, cambian mucho la forma, etcétera. Entonces, allí sí hay que considerar ante estas presentaciones sin patrón la posibilidad de pseudocrisis. Un electroencefalograma interictal podría ser anormal, pero en pseudocrisis por lo general es muy, muy normal. Muy bien. Yo creo que nos vamos a quedar hasta este momento para dejar para un segundo momento, que espero sea el día de mañana o hoy en la noche, como ustedes se pongan de acuerdo y me lo comuniquen, para poder concluir con el tema de epilepsia. ¿Qué es lo que nos hace falta? El abordaje de exámenes complementarios y el tratamiento. Yo realmente trataré de hacer un compendio de tal manera que lo pueda dar en pocos minutos para ya poder empezar, por lo menos en una primera parte, a ver neuroinfecciones, que es un tema que sus compañeros ya tienen previamente preparado. Así que por mi lado, vamos a quedarnos hasta aquí en la clase. No sé si exista alguna pregunta por parte de ustedes, por favor. Doctora, tengo una preguntita. ¿Cuál es qué se pedía para poder diferenciar la epilepsia? Pseudocrisis. No. Resonancia. ¿Qué cosa específicamente? O sea, para poder diferenciar clínicamente, o porque clínicamente se puede utilizar determinaciones de prolactina. Si yo no estoy muy segura en la parte semiológica si eso fue una crisis, no fue una crisis, me lo cuentan, pero yo no lo vi, y aunque lo vea, tampoco estoy muy seguro, puedo pedir una prolactina en sangre, que tiene que salir alta en caso de que es una convulsión, y cuando no es una convulsión sale normal. Eso es como un as bajo la manga que nos puede ser útil en un momento determinado. No sé si se refería a eso o a alguna otra situación. Había dicho algo de, no sé, no me acuerdo bien si era tomografía de Fletcher. No. En las resonancias de cerebro hay varias secuencias que se hacen durante una resonancia de cerebro. Las secuencias de las resonancias son T1, T2, FLAIR y gadolinio. ¿Ya? Entonces, yo les decía que la orden adecuada para solicitar una resonancia en un paciente en el que investigo epilepsia, no en el que investigo crisis, en el que investigo epilepsia, es resonancia simple contrastada de cerebro con angioresonancia y realizando un corte coronal en secuencia FLAIR. ¿Ya? En secuencia FLAIR. Esa es como lo ideal. ¿Por qué la secuencia FLAIR? Para poder ver problemas a nivel del temporal. ¿Como cuáles? Como la epilepsia del lóbulo temporal o como las encefalitis por herpes, donde tienen predilección neurotropismo positivo, el herpes, hacia el temporal y hacia el frontal. Eso fue lo que probablemente a lo que yo me refería. Muy bien. Si no existen otras preguntas, me quedo a la expectativa de lo que ustedes me indiquen, ¿sí? Y espero pues que haya sido de utilidad para ustedes la clase y que tengan un buen día. Doctora, una pregunta. Dígame. Pero es con respecto al deber, ¿es a mano o a computadora? Es a mano, no, es a mano. La mayoría de los deberes de ustedes van a ser a mano, les toman una foto y lo suben en PDF, o los escanean y lo suben en PDF. Por lo general no son extensos, pero a veces cuando nosotros los hacemos a mano, pues como nos tenemos que tomar el tiempo, nos va a ser más útil incluso para poder estudiar. Doctora, yo le quería pedir un favor. Lo que pasa es que no tenemos la primera clase, la de que era anatomía y esa, la primerita. ¿La podría subir, por favor?
La otra sí la tenemos. Ya, la